estamos solos. Sean bienvenidos a su canal, a su rincón paranormal. Aquí se siente el miedo. Amón, el demonio de la ira. Amón es un gran y poderoso marqués y aparece en la forma de lobo, con una cola de serpiente, escupiendo y respirando y vomitando llamas. Cuando aparece en la forma de un hombre, muestra dientes de perro y una gran cabeza como de un cuervo. Entiende todas las cosas pasadas y por venir, procura favores y reconcilia a ambos, amigos y enemigos. Él gobierna 40 legiones de demonios. Amón, que comanda 40 legiones, puede aparecer en la forma de un lobo con cola de serpiente y vomitando llamas. En forma humana tiene la cabeza de un búho y su pico muestra dientes caninos. Amón puede decir el pasado y el futuro y reconciliar las diferencias. Cuenta un experto invocador de demonios que una vez describió un encuentro con el demonio Amón, en el que fue capaz de ver su forma verdadera. El invocador lo describió como un hermoso hombre alto y fuerte, de piel clara y pelo que irradia absoluta energía positiva. Su compañero familiar es un halcón, igualmente fuerte y orgulloso. Amón es un demonio que se cree que fue evocado por el mismo rey Salomón. Amón también se deletrea como Aemón. Se cree que el nombre se deriva de la palabra demonio, una palabra griega antigua de daimon. Ha sido descrito con el cuerpo de un humano y cabeza de un ave. Amón no solo tiene una apariencia, se le ha descrito con cabeza de halcón, otros como un león o como cabeza de serpiente y cuerpo de lobo. Amón es un demonio muy peligroso. También se le representa con el torso y las patas delanteras de un lobo, cabeza de cuervo, dientes afilados y cola de serpiente. El papel de Amón es el de reconciliar los conflictos entre amigos, interpretar el futuro, procura disputas, comanda 40 legiones del infierno, tiene el título de gobernante francés marqués, el séptimo demonio más poderoso. Él procura el amor, él provoca la ira y la sed de venganza. Él puede ocasionar homicidios. Amón se le conoce como el devorador. Provoca odio y holocaustos. Amón conoce a todos los que han pactado con Satanás. ¿Cómo invocar a Amón? Se hace durante el día con velas de color rojo o doradas. Se hace un círculo mágico o el triángulo de Salomón. Debes tener muy cuidado y que cuidar tus palabras. Puede ser invocado mediante la invocación a Lucifer. La invocación debe ser con mucho respeto. Poderoso Satanás, el único Dios verdadero, que vive y reina jamás. Te suplico que inspires al demonio Amón, que viene a darme la respuesta verdadera. Señor Satán, por tu gracia, concédeme. Te pido el poder de conseguir en mi mente y ejecutar lo que deseo. Hacer el fin que alcanzaría con tu ayuda. Oh poderoso Satanás, el único Dios verdadero, que vive y reina para siempre jamás. Te suplico que inspires al demonio Amón a manifestarse a mí. Que él pueda darme una respuesta verdadera y fiel, para que pueda lograr mi fin deseado, siempre que sea apropiado
para su oficio. Esto, respetuosamente y humildemente, pregunto en tu nombre, Señor Satanás, que me consideres digno, Padre, oh gran Señor de la oscuridad. Te pido permiso para retirarme. Mi consulta ha concluido. Salve, Señor de los reinos profundos. Salve a ti, Señor Satán. Hay una advertencia. Se debe tener cuidado al despedir al demonio respetuosamente, una vez acabada esta invocación. ¿Te atreverías a invocarlo? Soy Alexis, Canal Paranormal. Nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Cuando estés despierto, de noche en tu cama, no mires hacia arriba. Las personas no son iguales.